Hola, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Una Chispita de Esperanza. Hoy iniciamos la serie número 4 que se llama Bienvenidos a la familia de Dios. Am, Les damos la bienvenida a los que están conectados o se van a conectar, también de los que estamos aquí, y que este tema sea para Dios y que podamos aprender un poquito más de Él. Y le paso la palabra a José. Buenas noches. Me da mucho gusto volver a verlo después de unas semanas de vacaciones. Primero el frío, después otras actividades pero sinceramente, aunque no lo crean, me da gusto que estén aquí. A mí también. Sí, hoy vamos a ver esta lección bien importante, bien importante. Aquí es donde muchas personas estamos, batallan o batallamos a veces. La lección se llama bienvenido. ¿Cómo se dice en inglés? Welcome. 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 Dice, bienvenido a la familia de Dios. Dice, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesucristo. Dijo, donde estén 2 o 3 para hacer una familia, ya mínimo 2. Mínimo 2. Eso lo dijo ahí en Mateo 18:20. Nuestra meta de esta lección es entender la importancia y maneras de involucrarse en la comunidad cristiana. Número 1, aprender la importancia de compartir con otros cristianos. Cómo participar en la iglesia. Cómo está estructurada la iglesia, el bautismo y la Santa Cena. Dice, hay algunos que dicen, yo amo a Dios, pero no creo que sea necesario congregarme con otros cristianos. ¿Cómo le contestaremos a esa persona? Bueno, a esa persona le diríamos, no hay un cristiano llanero solitario. La vida cristiana se vive en comunidad. Ser cristiano solo es como estar casado solo. ¿Quién se casa para vivir solo? Que digan, me voy a casar, pero tú quédate en tu casa y yo en la mía. ¿Verdad que no? Se casan y ¿Cuál es el chiste? sí, ¿quién va a hacer las tortillas de harina, verdad? Entonces, pues, se casa uno para formar una familia, estar juntos y entonces así es en la iglesia. Cuando somos creyentes tenemos que adherirnos a una iglesia para tener comunión. Dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos. Cuando a mí me da comezón por acá, mi manita luego se va y se siente bien baboso porque esta parte necesita que alguien la rasque y pues, mis uñitas corren a... Entonces nos necesitamos. Por eso es bonito estar en comunidad porque nos necesitamos unos a otros. La iglesia es un organismo vivo y no una organización. La iglesia se llama el cuerpo de Cristo. Dice, hay una conexión orgánica entre cada creyente en Jesús. Todos tenemos un papel en particular que desempeñar en su cuerpo. Si al cuerpo le falta un miembro, todo el cuerpo sufre. Ustedes han visto, ¿verdad? Cuando a alguien se le amputa una mano por accidente o algo, pues todos, al no tener una mano, pues ya nos da tristeza. Nos da tristeza o nos duele cuando nos... Entonces dice, todo el cuerpo sufre terriblemente. Esta conexión vital en la comunidad cristiana también significa que no podemos sobrevivir espiritualmente aparte de la iglesia. Un miembro desconectado del cuerpo no puede sobrevivir. Jesús dice claramente que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
Mateo 18:20. Si queremos conocer a Cristo, tenemos que compartir con otros cristianos. No hay opción. Tengo una pregunta. Ujú. A lo mejor, no sé, es solamente se me vino a la mente. Sí. Cuando dice, donde hay dos Ujú. o más, Ujú. eso ya representa a una iglesia. Sí. Y no representa el yo y Dios, una iglesia. Bueno, es muy buena pregunta. Si no hubiese ningún creyente, pues ahí sería válido. Si no, 100 millas a la redonda, no hay otro creyente y estás tú solo, tú puedes ser un creyente en Dios. Pero, Sí, pero esa conexión Ajá. desde que Dios manda que sí, sea de dos mínimos, como ahorita mencionaste, sí, no puede ser de dos refiriéndose a Dios y a uno mismo, no, ¿no? no, Ok, es que te hago esa pregunta Sí. porque yo en la vida normal, o sea, aquí afuera o compañeros o gente que he conocido, sí, me ha tocado escuchar que dicen, yo no necesito Ajá. de otra cosa porque yo Sí. tengo solamente la conexión sí, con Dios. sí, no. Bueno, ese no fue el plan de Dios. A eso me refiero. Sí, sí, no. Por eso al principio decíamos, no hay cristiano llanero solitario. La vida cristiana se ve en comunidad. Ser cristiano es como, volvemos al principio. La persona que yo estoy casado, yo a tu esposa no, allá la dejé con su mamá porque no la aguanto, ¿verdad? Entonces, no realmente, entonces no estoy casado. No porque haya firmado un papel, eso me identifica como casado. Casado es que yo me haga cargo de mi esposa y mi esposa de mí, que yo supla para las necesidades de la casa y que mi esposa me atienda en las cosas que yo no puedo. Así es en la iglesia. Pero te digo, eso es donde dice, por eso es importantísimo ese estudio. Mucha gente piensa así. Sí, por eso Yo soy hice creyente, esa pero referencia. eso de ir a la iglesia como que no es para mí, dicen muchas personas. Entonces, no es. Por eso dijo Jesucristo, donde estén dos o tres. O sea, si no hay más, mínimo dos. Si ya no hay más, pero claro, entre más gente haya, pues es mucho mejor. Pero mínimo, dos que digas, es que me queda bien lejos la iglesia, pero aquí mi vecino es cristiano, vamos a juntarnos un día a la semana o 2 veces por semana, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, porque también es un requisito. Más adelante lo vamos a ver. Que para que Dios escuche una oración dice que si dos o tres, que si dos, no dice dos o tres, dice si dos se ponen de acuerdo y piden algo al Padre, les va a ser dado. Porque la unión hace la fuerza y porque es un requisito. Por eso dijo Jesucristo, el Padre y yo somos uno. ¿En qué manera? En la unidad, en que estaban en una sola mente, en un mismo pensamiento. Eso, por eso, entonces como iglesia, si estamos dos o tres, pero no estamos en el mismo pensamiento, entonces de nada sirve que estemos. Se trata de estar en la conexión. ¿Eh? Como hay un versículo que dice que tenemos un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma fe. Ya cuando hay diferencias, ya no es iglesia. Entonces hay algo que arreglar ahí. Bueno, muy bien. Jesús dice claramente, donde hay, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Donde hay dos o tres, sí. Si queremos conocer a Cristo, tenemos que compartir con otros cristianos, dice. Comprométase a no ser un cristiano dominguero. El primer paso es comprometerse con una iglesia cristiana. Este compromiso, requiere acción y seguimiento. ¿Cómo compartir en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo podemos compartir en el cuerpo de Cristo? Dice, asistiendo a cultos y actividades. Un carbón solo se enfría rápidamente, se apaga rápidamente. Entonces dice, otra forma es hacer amigos cristianos. Nos contagiamos el uno del otro.
Hay un dicho que dice, esto no está en la Biblia, cuando lo van a buscar, dice, enséñame con quién andas y te diré quién eres o te enseño quién eres. La otra manera de compartir es sirviendo. Servir servir siempre en alguna manera. Por ejemplo, identificar nuestros dones y talentos. Buscar oportunidades para ayudar a los demás. Y vienen ejemplos, 4 ejemplos. Por ejemplo, arreglar sillas antes de una clase. Ayudar a cuidar niños durante los cultos. Saludar a una persona nueva. Recoger papeles después de un servicio o de una actividad. Dice, por ejemplo, dice, Jesús lavó los pies a los discípulos para enseñarles el corazón del servicio. Tal servicio no requiere una carga formal. Dice, oportunidades hay para ayudar si estamos buscándola. O sea que si queremos servir, vamos a encontrar cómo servir. Porque hay personas que dicen, es que yo no hay nada, para mí no hay nada que hacer. Entonces, si buscamos algo que hacer, lo vamos a encontrar. Dice, dar a la obra con ofrendas y diezmos, como se dice en inglés, bueno, yo no mastico el inglés. Ok. Jesús dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Alguien tiene algo que añadir? Una pregunta hasta aquí. Hablen ahora o callen para siempre. Dice, las ordenanzas sagradas de la Biblia. Dice, bautismo y Santa Cena son recuerdos palpables de la salvación. Actos proféticos declarando realidades espirituales. Dios sabe que como seres humanos fácilmente olvidamos las realidades espirituales. Por esto el Señor instituyó 2 actos proféticos que dramatizan la realidad de nuestra salvación: el bautismo y la Santa Cena. El bautismo en agua nos identifica como seguidores de Jesús. Después de aceptar a Cristo, el bautismo es la forma principal de identificarse como una nueva criatura. Un seguidor de Cristo es una declaración pública de nuestra identidad en Cristo. Es como la circuncisión para los judíos. Se distinguieron a través de la circuncisión de niños. Lo distinguió de todas las otras naciones. Dice, el bautismo nos recuerda nuestro compromiso con Cristo. El bautismo no se olvida. Yo me acuerdo todavía cuando me bautizaron allá en el Río Bravo, antes de que estuviera tan peligroso. Y eso no se olvida. Pasen 40 años o lo que sea. Me acuerdo. ¿Tiene 40 años ahorita? Por ahí más o menos. Que dice, no se le olvida. Yo me acuerdo que era un día primaveral, bonito, los árboles, y ya llegamos a la orilla del río, ahí nos bautizamos, un hermano, y pues no se olvida, nunca jamás se va a olvidar. Se me olvida otra cosa, no me presten dinero. Dice, así como la ceremonia y el anillo de bodas, dice, la ceremonia y anillo de bodas, eso sí se me olvidó. Dice, marca una persona fácilmente como casada. Es un compromiso público, testificado por los demás, para que no se pueda olvidar ni negar. Yo no uso anillo de compromiso, pero ustedes creen que mi esposa se me va a olvidar que tengo esposa. ¿Qué sé? No necesito anillo que me recuerde. De la misma manera, el acto del bautismo público nos ayuda a recordar que no somos personas normales, que estamos comprometidos con Cristo.
Cuando somos tentados a vivir conforme a nuestra vida anterior, solo hay que recordar nuestro bautismo. Dice, vamos a decir, me mojé delante de 500 personas para declarar lo que Dios hizo en mi vida. Soy una nueva criatura en Cristo. Dice, representa la muerte a nuestra vida anterior. Es un entierro al viejo yo. Y aquí habla Pablo en la carta a los Romanos 6, 1 al 4, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que significa el bautismo. Cada vez que seamos tentados a pecar, tenemos que acordarnos que ya fuimos bautizados, que estamos muertos. Dígale a su antigua naturaleza, cuando se quiere enojar, cuando se quiera pelear con su esposa, cuando quiera pelear con el vecino, no, es que yo ya estoy muerto al pecado. Dice, el bautismo representa el entierro del viejo yo. En cierta forma, el bautismo es un entierro. Simbólicamente morimos con Cristo, se entierra el viejo yo y somos levantados en una nueva persona en Cristo. En este acto dramatizamos la muerte y resurrección de Cristo y nos identificamos con Él. Cuando el acusador, Satanás, te condena y dice, este pecador merece la muerte, puedes decir, me bauticé. Este acto me recuerda siempre que por fe morí con Cristo y que Él pagó el precio por mis pecados. ¿Por qué practicamos el bautismo por sumersión? Dice, es símbolo de entierro. La sumersión o inmersión, como dicen algunos, está correcto los dos, representa una muerte y un nuevo nacer. La palabra bautizo en el griego significa sumergirse, empaparse, saturarse. Simboliza entrega total con Jesús. Se confía a los brazos del Bautista. Representa limpieza total en Jesús. Hay comparaciones bíblicas. Por ejemplo, el arca de Noé pasó por las aguas del diluvio. El pueblo de Israel pasó por en medio del Mar Rojo. Dice, ¿es necesario bautizarme si ya me bauticé cuando era niño? Sí. Nadie nace cristiano. Todos tenemos que aceptar a Cristo y nacer espiritualmente, nacer de nuevo, para ser salvo. La Biblia enseña que el bautismo representa esta transformación espiritual. Es decir, el bautismo es para los que ya han experimentado el nuevo nacimiento. El bautismo de un bebé que no tiene entendimiento de lo que está pasando no tiene significado espiritual. Por lo tanto, presentemos los bebés al Señor, pidiendo bendición en sus vidas para que puedan aceptar a Jesús un día por su propia voluntad. Una pregunta, ¿se tiene que bautizar para ser salvo? ¿Ustedes qué creen? ¿Se tiene que bautizar para ser salvo? Pues es una forma de cumplir lo que Jesús manda, pero no creo que sea Un requisito. un requisito. Y ya fuimos salvados por la muerte de Jesús. Sí. La respuesta es no. La Biblia enseña claramente que la salvación es por gracia, mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe, según Efesios 2, 8 y 9. El ladrón crucificado al lado de Jesús se arrepintió y puso su fe en Jesús. Y por esa fe el Señor le aseguró de que estaría con él en el paraíso ese mismo día. Nunca se bautizó, nunca asistió a un culto. La salvación no se gana, se recibe. El bautismo
no es una forma de ganar la salvación, antes bien, sirve como una expresión pública de una fe privada. Es una declaración inolvidable para todo el mundo. Yo pertenezco a Jesús. ¿Puede una persona no pertenecer a Jesús si no declara eso? O sea, no pertenecer a Dios. Si no declara como Yo pertenezco a Jesús. bueno, Con el bautismo. sí. No, bueno, aquí voy a explicar un poquito, ¿ah? Te hago preguntas que posiblemente la gente se haga. Sí, estaba muy bien. Y, por ejemplo, decíamos que el bautismo nos salva, pero es una ordenanza. Es una ordenanza. Yo, por ejemplo, si una persona recibe a Cristo una noche en un culto o en una casa, una reunión familiar o alguien que le predique y acepta al Señor, cree con todo su corazón. Entonces, si saliendo se le para su corazoncito o dan un balazo, un accidente o algo y muere, esa persona va con Cristo inmediatamente. Pero si esa persona, Dios la deja con vida por meses, años, tiene la obligación de bautizarse. Pero el bautismo es no para que la persona sea salva, sino es una declaración de fe, es una declaración al mundo, a la gente. Es decir, yo soy cristiano y me voy a bautizar. Pero como previamente se menciona aquí, como que es simbólico. Entonces, algo simbólico, o sea, al decir simbólico, pues prácticamente puede pensarse en decir, bueno, pues si no lo haces. Sí, yo creo, vea, que si Dios nos da la oportunidad, tenemos que hacerlo, porque hay un versículo que dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, si Dios nos deja vivir tiempo, tenemos que cumplir con las ordenanzas. Y una ordenanza es el bautismo y tomar la Santa Cena, si Dios nos deja vivir. Pero como le decía, si una persona recién convertidita y sufre un accidente, por ejemplo, como el otro vez les platicaba hubo unos bautismos en un lago, aquí hace algunos meses, y la persona recién bautizada fue a salvar a una que no era creyente, que se andaba ahogando y al tratar de salvarlo se ahogó también. O sea que, como vuelvo a recargar un poquito, ¿verdad? Si no hay tiempo para el bautismo, esa persona, si ya aceptó al Señor, se va con el Señor porque está creyendo en su corazón, lo está creyendo en su corazón. Pero si Dios lo deja vivir más tiempo, esa persona va a madurar espiritualmente, Dios la va a dejar aquí. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo cuando iba a empezar su ministerio? Él era el Hijo de Dios, pero antes de empezar su ministerio, él fue con Juan el Bautista, perdón, y le dijo, bautízame, Juan. Y Juan le dice, no, espérame. ¿Yo por qué te voy a bautizar? Tú eres el Hijo de Dios, tú tienes que bautizarme. Dijo, mira, Juan, cálmate poquito, tranquilo, hay que seguir con la justicia. Hay que con lo establecido. Como ejemplo, porque él iba a hacer su ministerio terrenal. Él estaba, dice la Biblia que él se despojó de toda su gloria, de ser Dios, se hizo hombre, entonces como hombre, él tenía que sujetarse a las leyes establecidas por Dios. Y por eso le dijo a Juan, bautízame. La pregunta sí, y está muy bien. Y también creo que todo es de acuerdo a la convicción de la persona. Por ejemplo, puede una persona venir y presionarte a que confieses que recibes a Cristo. Sí. Y la persona con tal de que ya no. acepto a Cristo y estás en la oración. Sí. Pero esa persona nunca recibió a Cristo con el corazón. No. Y el claro ejemplo es el ladrón que estaba al lado de la cruz. Sí.
no lo presionaron, no, pero él en su corazón Él le creyó en el decidió último recibir momento. a Cristo en su corazón. Y lo mismo el bautizo. El bautismo ¿cuántas personas son bautizadas y siguen la vida? Y el bautismo porque ya nomás es presión. simbolismo, pero también Sí. el bautismo tiene que ser algo que te nazca que de nace verdad. en tu corazón. Quiero bautizarme por de Jesús, que es el Dios. En obediencia lo hizo, cuanto más una persona que apenas comienza a caminar con una convicción de que me bautizo para ser una nueva criatura, porque se puede bautizar, pero no convencido y No. vuelve la vida. No hay alguien dijo por ahí, oye, ¿por qué hay cristianos creyentes que los bautizan y siguen igual? Digo, yo te voy a decir la explicación, digo. Cuando lo meten al agua, meten un diablo seco. Y cuando lo sacan un diablo mojado. Eso es todo, digo. No hubo conversión. Entonces, y como dice el hermano, hay veces hay líderes, adiós líderes, que presionan a la gente, y bautízate, y bautízate, y bautízate. No. O como dice, acepta al Señor, y ya gente por ya quitárselo de encima. Sí, lo acepto, pero lo están haciendo forzados. Y el bautismo también muchos líderes lo hacen forzado. Cuando yo me bauticé, yo no sabía nada. Pero se me vino esa creencia. Y un día yo le dije al pastor, yo quiero bautizarme. Pero yo de mi voluntad, de mi propia voluntad. Entonces, así es como debe ser. Claro, en una iglesia grande se anuncia, ¿verdad? Oye, va a haber bautismo, si alguien se interesa, pues para darles una explicación de lo que significa. Es un procedimiento. Es un procedimiento, pero no se debe forzar, nunca jamás. Porque va a meter un diablo seco y va a sacar un diablo mojado. Se llega a una fecha y va a haber, ok, entonces, sí, claro. Se hace la invitación, ahora, pero debe de haber eso, alguna preparación, un significado. Porque sí. Ahorita eso que tú mencionas, ya, que metes a un diablo seco y luego a un diablo mojado. Es que me llama la atención, pues, porque muchas veces en esto se puede utilizar dichos que posiblemente digan una cosa y realmente estés tratando de decir otra. El detalle es que así estemos bautizados, siempre vamos a tener el pecado, ¿verdad? Oh, claro. Vamos a tener el pecado. Sí. Pero, ¿cómo te diré? La gente, por lo general, piensa que cuando se bautiza, uno ya deja de ser pecador. Y realmente eso no es. No es eso. Eso es no. Es una percepción errónea de lo que la gente te ha inculcado, o líderes, como mencionas, ¿no? De que cuando tú te bautizas, te conviertes a Cristo, pero aún así tú sigues siendo el mismo diablo. Seguimos como dices tú. Sí. Sí, me explico. Sí, o sea, eso es lo que quiero hacer. Aquí, bueno. La única diferencia, José, espérame. Sí. Termino de dar mi pensamiento. Sí. La única diferencia es que ahora tienes conciencia. Uh-huh. Sí. Tienes conciencia de lo que significa ser bautizado. Uh-huh. ¿Sí? Y en esa conciencia está que tus actos cambian. Sí, exactamente. Porque tus actos ya van a actuar de corazón. Uh-huh. Es que en eso va el bautismo. O sea, cuando tú vas a hacer ese acto ya de obediencia, es porque vas a recibir al Espíritu que mora en ti, lo vas como a confirmar, a sellar. Y eso es lo que te va a ayudar a cambiar. Bueno, también tener el Espíritu Santo es un tema muy complejo, sí. Supongo, pero sí tienes razón, o sea, tú tienes la convicción, ¿sí? Pero yo a lo que yo venía era para que la gente no crea que al hacerlo es para dejar de ser es como algo automático que ya, no. Cuando una persona... hablar del Espíritu Santo es algo que también muchas personas no lo toman, o sea, bautízate y camina y todo, pero el espíritu lo hacen como a un lado, no tanto,
porque es meterse en más estudio, muchas cosas. Sí, sí, es Pero complejo. es complejo, pero tiene que estar en la vida de la persona, si no, ¿cómo voy a cambiar si el Espíritu de Cristo no mora en mí? Ujú. ¿Cómo va a venir ese Sí. arrepentimiento de que voy a seguir pecando? Sí, Porque porque el Espíritu Santo es el que es el que viene te revela. y convence al mundo de pecado y que se tiene que arrepentir. Cuando habla mundo, estás hablando de personas, ¿verdad? Entonces, ya para terminar un poquito del bautismo, ¿verdad? Cuando una persona, todos, este, cuando creemos, ¿verdad? Y cuando decidimos bautizarnos, nosotros tenemos el deseo de cambiar, de ser diferentes. Tenemos ese deseo, pero nos bautizamos. Hacemos como decía, ¿verdad? Estamos simbolizando que Una morimos declaración. en una declaración. Pero después nos damos cuenta de que hay algo en nosotros, dijo el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Dijo, dijo, yo deseo hacer el bien, pero hay una ley dentro de mí que me jala a hacer lo malo. Y él dijo, miserable de mí, porque queriendo hacer el bien, dice, encuentro una ley, encuentro algo en mí que me inclina a hacer el mal. Esa es la naturaleza pecaminosa. Esa no se va a quitar de la noche a la mañana, pero tú dijiste una palabra bien clave. Ahora tenemos conciencia, ahora sabemos. Entonces, y la persona que es bautizada, que fue manipulada o que fue presionada, esa no tiene conciencia. Esa no se mete al agua y sale y sigue en su vida y sin preocuparse por nada de la vida. Pero una persona convertida, una persona de nuevo nacimiento, está consciente que, que sí está todavía esa debilidad de hacer el mal, pero tiene en su interior el deseo de cambiar. Y va en oración y le pide a Dios, Señor, ya no quiero hacer esto malo, ya no quiero hacerlo, pero hay una conciencia. Hay una conciencia. Entonces, vamos a seguir. Dice, la Santa Cena es un memorial de la muerte de Cristo. Dios sabe que somos olvidadizos y necesitamos recuerdos regulares. Dice, aniversarios y anillos nos recuerdan los votos matrimoniales. Fiestas y feriados nos recuerdan de eventos históricos de una nación. Fotos y recuerdos nos recuerdan de momentos y personas especiales. La Santa Cena nos recuerda el sacrificio de Cristo. La salvación es más importante que cualquier otra cosa. Por esto Jesús instituyó la Santa Cena, como un recordatorio espiritual, una ceremonia regular para recordarnos de su muerte en la cruz. No creemos que el pan se cambia para ser en carne humana, pero sí representa el cuerpo de Cristo. Es un acto sagrado y profético infundido por la presencia del Espíritu Santo. La Santa Cena reemplaza la Pascua de los judíos, porque Jesús es el Cordero sacrificado. La Pascua les recordaba a los judíos de su salvación de Egipto. Dice, en la noche que Dios les salvó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, Él designó que se matara un cordero en cada casa. La familia puso la sangre sobre el dintel de la casa y se sentó para comer al cordero. En la noche, el ángel de la muerte pasó por todo Egipto, matando a cada primogénito de cada casa que no fue marcada con la sangre del cordero. Salieron todos los israelitas de Egipto en aquella noche, escapando a través del Mar Rojo. Para recordar esa salvación tan grande, el Señor designó que se comiera la cena pascual cada año en memoria de lo que Dios hizo para salvarnos de la esclavitud. Jesús comió esta cena pascual con sus discípulos antes de ser crucificado y explicó que el Cordero lo representaba a él y su muerte en la cruz.
Desde ese momento en adelante, la Santa Cena reemplazó la Pascua para cristianos en memoria de la crucifixión de Jesús. ¿Alguien tiene una pregunta aquí? Y es por eso que la Santa Cena no solamente se hace en estas fechas. Ujú. ¿Todo está bien? Dice, la Santa Cena es una reafirmación de nuestra fe en Cristo. Cuando tomamos la Santa Cena, afirmamos de nuevo que su muerte nos salvó. Celebrar la Santa Cena es como renovar los votos matrimoniales. La Santa Cena es sagrada y se debe tomar con reverencia. Pablo escribe estas palabras para advertir a los corintios, quienes menospreciaban la Santa Cena. Y dijo de esta manera: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Con Dios no se juega. Debemos confesar nuestros pecados al Señor antes de participar. No tenemos que ser perfectos, pero sí tenemos que ser sinceros. ¿Alguien tiene una pregunta o añadir algo aquí? O Sí. Se menciona cuando dice Pablo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Ujú. Eso quiere decir que tú mismo interiorizas y le muestras tus pecados a Dios, Sí. a Jesús, a Dios, Ujú. para estar en gracia con Él y poder Ujú. recibir la Pascua. Bueno, la Pascua o la Sí. Cena del Señor, ¿verdad? La Santa Cena. A eso se refiere eso, ¿eh? Sí. A tener ese diálogo con Él y decir, ¿sabes qué? Dios me perdona por todo lo que he hecho, ¿verdad? Ujú. Y así estás limpio, por así decirlo, y Sí. puedes hacer esa representación. Sí. Sí, Pablo les decía a esta iglesia porque había mucho desorden ahí. Era una iglesia nueva. Uh-huh. Esa iglesia no tenían, digamos, la doctrina que tenemos hoy, el conocimiento que tenemos hoy, no lo tenían. Entonces ellos la Santa Cena la tomaban como cualquier otra pachanga, como cualquier otra cosa. Llegaban y empezaban a comer, se emborrachaban. Con el vino de consagrar hasta se embriagaban, porque no tenían conocimiento. Cuando les dicen a Pablo, fíjate que esa iglesia está haciendo esto, entonces Pablo, hey, cuidado, esa cosa no es así, esto no es así. Ya lo tomaban a como cualquier otra fiesta. O sea, ya no tenía el valor importante No para cómo se llevaba a cabo antes. Sí, sí, como Sí. cuando Cristo la instituyó, Cuando la ¿verdad? instituyó, cuando digamos que la expresó de cierta manera, tienen que realizarlo. Sí. Entonces, se realizaba en aquel entonces correctamente y después fue cambiando a una manera en que ya ni siquiera tenía importancia. Y es por eso que Pablo los, digamos, reprende, y les manda a través de esta carta diciéndole lo que están dejando de hacer, Sí. y lo que debería ser realmente. Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo veo, bueno, respecto a Pablo, realmente esas cartas fueron tan importantes porque pues corregía ciertos actos específicos que realmente estaban tomándose de una manera errónea con respecto a lo que Jesús había instituido, ¿verdad? Sí, decía, si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no llegue a la reunión con hambre y que quiera comer.
Si hay en otras partes dice eso, ¿ah? Entonces dice, eso es algo reverente, tienes que tomarlo, tienes que estar consciente de lo que estás haciendo. Por eso muchos dicen están enfermos, otros están muertos, se han muerto a causa de eso. A causa de tomar la cena indignamente, la gente se moría, se enfermaba, porque no lo estaban haciendo con el debido respeto. Entonces, tienen que probarse a sí mismos. Si están en pecado, confiesen sus pecados a Dios, pídanle perdón a Dios. Aquí es algo importante, lo último es algo significativo para mí, ¿no? Lo que dice, si pues no examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No sé. Porque prácticamente el hacerlo de esa manera es para juzgar que lo que nosotros nos estamos limpiando, ¿verdad? Sí. Lo que nosotros le estamos entregando a Jesús, a Dios, para que Él nos limpie realmente. Eso está interesante. Sí. Ya no, también a lo mejor en esos tiempos, por ejemplo, la Santa Cena que instituyó Jesucristo, pues lo que nosotros sabemos o vemos es que partían el pan, bebían el vino en copa, en todo. Y ahorita pues es una cosa representativa lo que dan, nomás una cosita. Entonces, por eso era que la gente llegaba y bebía pan, pero pan sin levadura, pero piezas de pan. Sí. Y ahorita pues imagínense que uno llegue y se quiera llenar con Un la pizquita de, o sea, es algo representativo. Sí. Pero en aquellos tiempos pues era que por eso sí llegaban con hambre, y querían, y pues por mi experiencia eso es algo. Como en sí una cena. Sí. Bueno, dice, maneras específicas de participar en la iglesia. Ahí le estoy cambiando yo, ¿verdad? Ustedes no sé si tengan, pero yo le estoy cambiando ahí unas palabras porque las estamos personalizando para nosotros. Dice, maneras específicas de participar en la iglesia. Debemos participar en los cultos de adoración. Y voy a leer otra vez donde dice, cuando hay 2 o 3 unidos en mi nombre, ahí estoy yo, dijo el Señor Jesús. Dice, el culto es una fiesta familiar, la actividad principal de cualquier iglesia. Juntos adoramos al Señor, escuchamos la palabra de Dios explicada, damos nuestros diezmos y ofrendas y oramos juntos. Es en una forma misteriosa, dice. El Señor Jesús está presente en los cultos en una forma especial. Como explicamos arriba, sin tal comunión no hay vida espiritual. Entonces, tenemos que, cuando vamos a unirnos a una iglesia, tenemos que ir con el pastor y decir qué días tienen reuniones y debemos participar en lo más que se pueda. Si un día no pueden ir, no se sientan culpables, porque hay líderes, no sean así, quieren que no falten ni un día. No. Tenemos que hacer un esfuerzo de estar en la mayoría, pero si no se puede en alguna ocasión, no se sientan culpables, no se sientan mal, que fallé, este servicio, Dios me va a castigar, me va a ponchar una llanta del carro, no, nada de eso. Es como quien dice, a lo mejor también mucha gente va a los servicios o a todos los eventos, pero no va con el corazón dispuesto de aprender o a avanzar espiritualmente, pues viene siendo la misma. Viene siendo la misma. No. Todo el tiempo y no perderte ningún evento, pero si no te está sirviendo para tu vida en Cristo. Pues, si estamos siendo forzados a cumplir, no vale tampoco. No sirve de nada. No sirve de nada. Tenemos que ir con un corazón dispuesto, con que esté que vayamos con sinceridad, ¿verdad? Que no estemos. También hay que identificar que habemos muchas personas que en ocasiones buscamos pretextos para no poder cumplir con lo que Dios establece, que no tengamos que asistir a la comunión con Él por medio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, también es importante mencionar que eso es decir, bueno, pues no, si no podemos, no nos sintamos, porque también es un hábito el acercarte a Dios. Sí. Es un hábito que te nutre espiritualmente y prácticamente lo hacemos de corazón porque nos nace estar ahí. Sí. Nos nace
Ujú. estar con Él. Entonces, cuando tú, bueno, a mí me ha pasado, experimentado, que cuando yo, había veces que ni siquiera quería ir, ¿verdad? Ujú. Mas, sin embargo, siempre Dios te pone algo específico para que te recuerde Sí, que tú tienes que Sí. y debes de, pero la razón no es un deber, ujú. no es tomarlo como un deber, sino como un deseo. Un deseo. Sí. Como un deseo Ujú. de estar allí, de sentirte bien contigo mismo y con comunión con Dios para aprender de Él, ¿verdad? Entonces siempre te va a poner algo ahí como cuando dicen la vocecita, ¿no? Entonces, yo digo, de ejemplo, que mi vocecita es acá, o sea, que me dice, no, ándale, órale, vámonos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque prácticamente Sí. Dios me la manda que me esté, Sí. órale, apuchando. ¿Sí me explico? Siempre te manda de alguna forma para que puedas cumplir con algo que realmente te va a satisfacer. Y cuando llegas allá y pasa todo el tiempo específico en la iglesia o donde te reúnes, prácticamente ya después sales tú. Juela, Sí, ¿verdad? ay, juela, o sea, porque Sí. Que me iba a perder. yo que me iba a Sí, perder cierta, esto, exactamente. sinceramente, yo me iba a perder esto, sinceramente. Y Dios habla de muchas maneras. Ya, es real, ya es Entonces, real, yo lo siento, sí. a veces sí, a veces necesitamos un puchecito. Y Necesitamos un dejar de puchecito, ver sí. esos pretextos Sí. de que, pues que muchos están Sí. allá, como dijiste tú, muchos están, eso de interesado, güey, prácticamente, ¿por qué? Porque tú tienes que ir No por es que eso, me interese, sino sino ver que la cuestión de estábamos, aprovechamiento. Que sí, unos pero aprovechan, estamos refiriendo a eso de que si no ibas, que te Ajá. sintieras mal con las personas o que te regañaran por no pues, asistir. por eso. Entonces, lo que estaba enfatizando que era la importancia de ir a aprender de Dios y nutrirte de Dios, no solamente asistir. Es como si vas a la escuela y no pones atención, ¿de Sí. qué te sirve al fin del cabo del año? Sí. No vas a pasar el examen porque nunca pusiste atención. Porque, sí, porque Tu era, asistencia no ajá, va a ser lo único importante, sino lo que eran aprendiste. otras motivaciones, ¿verdad? Pues, por ejemplo, el papá dice, mira, si no faltas a la escuela, si vas todos los días, no te quito el carro. Y muchos muchachos van porque no les quite el carro. Pero Y realmente no están estudian, aprendiendo no nada. están estudiando. O sea, Entran por una puerta y salen por otra, y yo lo hacía en la escuela, ¿sí? Por eso me quedé burro, porque entraba y me salía, me brincaba la barda para irme entonces, de nada sirvió que fuera a la escuela. Entonces, así también en los servicios, ¿verdad? Bueno, ese era el punto. ese No era el criticar punto. a los demás. No, yo no dije Yo era que nomás criticaba, enfatizar de que Sí, solamente que no yo era te- tanto que la falta que si no ibas, Sí, sino la sí, pero hay disposición que tuvieras de personas aprender de Dios. que se sienten culpables porque faltaron un servicio Ajá. y entonces, y a veces, no, ya, y luego se pierden otro, es que ya estoy mal, ya soy un pecado, y mucha gente deja de ir a la iglesia así, porque una falta que se avienta, después dice, ya es que Dios ya no me va a perdonar porque ya falté. Eso, ahí estamos, y mucha gente se retira de la Y iglesia. es cierto ese comentario que dices, porque si hay personas que tienen pues, eso en su mente de culpabilidad y dicen, bueno, ya no fui un día, ya no fui una vez, ya no Sí. fui otra, ya no fui otra, y ya para qué voy, ya me siento mal hasta ahí, porque Exactamente. me están viendo, Por que eso- me van a decir algo. por Es eso- un ejemplo. Por eso quise aclarar eso, Sí. porque hay un pastor, ¿verdad? Donde estaba anteriormente, decía, hermano, si usted solamente puede venir el domingo, venga, pero venga con ganas, dice. Aunque sea el domingo, porque hay gente que de plano no puede estar muy lejos o el trabajo no se los permite. Sí. Pero recalcando, entre más activo esté en una iglesia, es mejor. Es mejor. Pero si no se puede, Lo que pasa es que la llama siempre está viva. sí. Entonces, Sí. eso es importante. Eso es pues, importante, sí. Porque prácticamente Sí. cuando tú te alejas de ciertas cosas, actividades, en este caso estamos hablando de la iglesia o de Dios, si tú te alejas cada vez, tu flamita, tu llama se va consumiendo. Sí. Entonces, ¿cómo se mantiene esa llama viva? Pues estando en actividades que te reflejen y que te incitan a seguir a Dios, Sí. a estar con Él, a realizar todas las cosas que Él te está mencionando de cierta manera y que le sirvas a Él para su Sí. gloria. Eso es lo que
tú siempre vas a estar prendido. Y cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? Y a veces vamos un poquito pachurraídos, ¿verdad? Con la llamita baja. Ándale. Pero vemos a otro hermano que le está echando ganas y dice, ese hermano, ¿cómo le echa ganas? Y ya nos motivamos. Por eso es bueno la comunión. Dice, ¿por qué se canta? Se levanta las manos y se danza en algunas ocasiones, ¿verdad? Dice, creemos que es importante expresarnos libremente en la alabanza y adoración de Dios. Los salmos indican que los israelitas usaban instrumentos, cantaban, danzaban y clamaban en su adoración. ¿Por qué se llora? Y a veces hasta se caen en el tiempo de oración. Creemos que el Espíritu Santo se mueve en la forma especial durante el tiempo de la oración. El Espíritu es como un viento y se manifiesta en diferentes formas para cada persona. Algunos lloran, otros sienten al Espíritu, otros pierden las fuerzas y se caen, y algunos se quedan quietos y tranquilos. Para cada uno es diferente. Lo importante es permitir libertad para que todos tengan un encuentro personal con Cristo durante los cultos. Aquí hay algo bien importante. Cada iglesia es diferente en su manera de adorar a Dios. No podemos poner estandarizar, es decir, así como esta iglesia tienen que ser todas. No se puede. No se puede. Cada iglesia, y cada creyente se identifica con el cierto tipo de adoración. Por ejemplo, hay ancianos que les gusta mucho la música tranquilita, pianito. Los salmos. Sí, los himnos. Entonces, está bien. Hay personas que les gusta más el movimiento, la música más movida, ¿verdad? Pues está bien. Hay gente que le gusta aplaudir las manos cuando está cantando. Está bien. Hay gente que no. Pone sus manitas abajo y puros himnos, como decía el hermano. Está bien. No hay un estándar para decir así no. Es como las personas. Todas las personas somos diferentes. Tenemos algo que nos caracteriza a cada persona que se llama el temperamento. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Creo que sí. Temperamento o, bueno, si alguien tiene... A lo que nos caracteriza sí, a nosotros. Sí. La forma de ser, ¿verdad? Que hay personas que son muy... Que son muy explosivos, ¿verdad? Muy sí, y otros que son bien tranquilitos. Tranquilos, ajá. Sí. En una familia, no todos los hijos de una pareja son iguales. Claro que no. Es igual sí. Es igual en la iglesia de Dios. Como dicen, cada cabeza es un mundo. Sí. Entonces, no podemos decir, así se debe adorar. No, cada persona a la manera en que pueda percibir a Dios, dice. Ok, una pregunta. Sí. Bueno, esto es importante, pues, porque yo he escuchado a mucha gente que platicando con ellos me explica, ¿verdad? Y me dicen, ¿sabes qué? Pues, es que cuando tú le quieres hablar de Dios, ¿verdad? Y le dices, ¿sabes? Tú vas a la iglesia, no, pues que si voy a tal, o si creo en Dios, y por ejemplo, hay personas que me han dicho pues, que no creen, ¿verdad? Entonces, obviamente que indagas, ¿verdad? Con esa persona hasta donde te permita tú profundizar en el tema, y prácticamente pues me han llegado a expresar de que ellos antes habían querido participar en una iglesia, y cuando llegan ahí se ven que es totalmente extraño todo lo que está pasando. Sí. ¿Por qué? Porque prácticamente es un volteón de cabeza para ellos, sí. Y que prácticamente no concuerdan con lo que está pasando porque nunca lo habían experimentado, pues. Entonces, esa persona me agarra y me platica y me dice, es que, hey, observé que estaban gritando, que estaban brincando y que aplaudían, y no nomás era eso, simplemente que hasta que te agarraban y te acercaban y ahí tienes que estar y bríncale, porque todos están brincando, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ese tipo de cosas puede ser causa de que las personas que todavía no tienen ese acercamiento con
con Dios, pues por medio de la iglesia, pues prácticamente se contrae todo cuando llegan a asistir directamente con ellos, ¿verdad? Sí. En ese momento, porque te digo, porque sí me ha pasado, yo he preguntado a muchas gentes y una de las causas es realmente esto, Sí. lo que mejor los alejan, Sí. porque es algo que no es algo bueno para ellos. Ujú, sí. Ahora, tú mencionabas que decías, hay ancianos que les gustan los salmos, como dice Alberto, pues mi hermano Alberto, y dice, y les gusta, está bien. Hay otros que les gusta aplaudir, está bien, tú mencionaste, hiciste énfasis a lo que está bien. Ujú. Ahora, hay algo para adorar a Dios que esté mal. La Bueno, forma. en la forma, no. Porque estas son formas. Son formas, sí. Ajá. Yo creo que en la forma no. Yo creo que en lo que puede estar mal es en la actitud que lleve uno. Ok, por eso te digo, Y era la pregunta. ¿Qué sí está mal en las formas cuando estás adorando a Dios? ¿No hay algo malo? pues yo como te vuelvo a lo que yo puedo entender, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a hacer algo, según yo, para adorar a Dios, pero lo estoy haciendo para yo recibir cierto crédito, para yo recibir, por ejemplo, si voy a cantar, pero yo voy a cantar para lucirme, que sé cantar las rancheras, ¿verdad? Dios no está recibiendo esa adoración, esa no. Yo pienso que más que nada es en la actitud, en la forma externa. ¿Cómo danzan los africanos, por ejemplo? Nunca los has visto. No realmente. Pero ellos, me imagino que... sí, ellos son muy explosivos, muy... Entonces, yo pienso que no hay forma correcta o forma incorrecta. David, cuando en aquella ocasión que tuvo mucho gozo porque recuperó el arca del pacto, que era algo sagradísimo para Israel, brincaba y dice que se le miraron se le miraron todos los chones, ¿verdad? Pero él, entonces, pero él nunca lo hizo con ese afán de... ¿Y qué dijo la esposa de él? Dijo, te luciste delante de todas las mujeres ahí. Dijo, te has vuelto vil a los ojos, y dijo, mira, si yo me volví vil delante de la gente, para Dios no. Porque él lo estaba haciendo con la actitud para Dios. Él tenía un gozo que no le cabía en el pecho y no le interesó que se descubriera. Pero la gente sí lo menospreció, más la esposa. Por eso yo digo que en la forma externa no importa tanto. Siempre y cuando lo hagas para gloria de Dios. Sí. Ok, ahí es algo importante. Cuando pusiste el ejemplo de David, pues prácticamente para Dios él lo hacía y no representaba un acto vergonzoso. Vergonzoso. Pero para tu alrededor y tu comunidad sí debe de haber ese límite para no, ¿cómo se puede decir? No quiero mencionar una palabra, ofender hacia las demás personas, porque por ejemplo, a lo mejor un acto tuyo que sobrepase a lo mejor esas cuestiones de, digamos que se vea alguna situación, está a lo mejor un hermano tuyo o una hermana mayor enseguida de ti y observa esa situación y es molesto y eso. Obviamente que a lo mejor sí hay cierto límite específico en cuanto a tu expresión, ¿verdad? Pero sí, puede ser. No, y está bien lo que estás preguntando. Sí, porque es delicado. Digamos que tú, perdón, digamos que tú llegas a una iglesia donde agarran y danzan y brincan y se abrazan y en un movimiento tú abrazas y golpeas, por no decir que a lo mejor tocas cierta parte, ¿sí me explico? Sí. Por golpear, digamos, y del golpe sangra o algo. A lo mejor eso sí, evitar ese tipo de cosas. Sí, bueno, sí se puede. Yo digo,
bueno, también ya vamos en un minuto, cerramos ya. Sí. Es la cultura. Es lo que te decía ahorita, los africanos tienen una manera de danzar. Otras culturas tienen otra. Yo digo que se debe respetar. Y también la denominación. Bueno, en la denominación ahí va, digamos, la cultura, ¿verdad? Hay unas denominaciones que bailan y danzan y todo. Sí. Y otros pues nada más aplaudir. Sí. A mí me encantan los himnos, pero ya no se usan los himnos. Entonces, solo a una iglesia tal vez muy, ¿cómo les llaman? Conservadora, usan los himnos. Sí. Pero americanos Sí. usan los himnos. Yo creo yo creo que ahí es el respeto, de como dijo Pablo, el que todo lo que hagamos, que lo hagamos para Dios. Y según la cultura. El corazón que te... Sí. Y respetar, ¿verdad? Por ejemplo, si hay personas que le gusta mucho el brincoteo y danzar, pero va a una iglesia tranquilita, yo digo que se tiene que abstener, tiene que decirnos. Pero es otra pregunta, así rápido. Tus acciones cuando tú estés glorificando a Dios, en cuanto a las formas, te las hace sentir el Espíritu Santo. Debería ser. Entonces, ¿tú tienes control de eso? Te pregunto. Debe de haber un control. Pablo lo dice respecto a las lenguas, ¿verdad? Conforme a las lenguas. Pues es algo parecido. Es algo igual. Es algo parecido. Bien. Dice que, ¿verdad? Que yo prefiero no hablar en lenguas en la iglesia, porque no voy a edificar. Entonces, si un acto mío, y eso era guiado por el Espíritu, pero el Espíritu uno lo puede uno controlar. Entonces, en la adoración, la música y todo, yo pienso que es igual. Pablo dijo, si tu libertad va a contristar a otro, dijo, mejor no lo hagas, mejor no lo hagas. Tú tienes libertad para hacerlo, pero si va a ofender a alguien, mejor, eso es lo que tú decías. Sí se tiene que tener un respeto a donde vaya uno, siempre hay el respeto. Si el hermano Medina piensa de una manera, yo voy a respetar su manera. Hermano, es que yo creo que no tengo que gritar, no grite. Ya, pero como decías tú, hay partes, no sé quién dijo ahorita, que si no que griten y que esto, que eso. Es que si yo no soy así, yo no me van a hacer gritar. Ya, es cierto. Bueno, cerramos porque ya. Ahora sí. Nos despedimos. A ver, segunda parte. Nos vemos en la próxima. Continuará. Continuará. Gracias.